Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a hablarles sobre el tema denominado el problema, que corresponde al capítulo 1 de su proyecto de grado. Primero que nada, quiero aclararles que esta es una breve explicación del contenido que ustedes deben complementar con la lectura de los libros y con el planteamiento de sus dudas. Ustedes saben que estoy muy limitada con el tiempo de los videos, así que haré todo lo posible por explicarle de la mejor manera. Para eso, pues voy a compartir la presentación que ustedes tienen tanto en su correo como en el aula virtual. Muy bien, aquí está. Entonces, vamos a iniciar con la explicación. En esta presentación, pues aquí se habla del objetivo general de la materia, que ya eso ustedes lo tienen claro. Y voy a explicar en este momento el contenido del capítulo 1 que ustedes deben entregar en la fecha que ya está pautada. El contenido del capítulo 1 tiene estas partes, tiene 5 partes, que se llama el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación y la delimitación de la información. Yo voy a hacer una breve explicación del contenido de cada uno de esas partes. Aquí están las consideraciones generales que ustedes deben leérselas porque eso es de lo que se trata su trabajo de grado. Entonces, estas primeras láminas, pues ustedes las van a leer y me voy a detener aquí, donde vamos a hablar de la estructura del trabajo de grado, y en esta materia pues vamos a desarrollar los 3 primeros capítulos que corresponden a la planificación de su tesis de grado. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 1, que es el problema. ¿Con qué comienza esta parte? Con tener claro qué es un problema. Todos saben, la palabra que más utilizamos durante el día, yo creo que es esta. El problema, tengo un problema, hay un problema, hay una situación problemática, esa es la palabra que más utilizamos. Pero a fin de cuentas, ¿qué es un problema? Es una determinada realidad que nos causa insatisfacción, que nos causa inconvenientes, es una situación que no permite que suceda lo que uno espera. Entonces, para una definición formal podemos hablar de una determinada realidad cuyas manifestaciones son insatisfactorias para una investigación en un momento dado. Si yo lo quiero referir a la ingeniería civil, pues puedo encontrar 2 problemáticas desde este punto de vista. Primero, la problemática relacionada con una deficiencia de infraestructura. Cuando digo deficiencia es porque no hay o porque la que hay no funciona o está deteriorada, está dañada, no presta la función que debería. Entonces, ¿en cuáles áreas? En el área de vialidad, de estructura y de obras hidráulicas. También podemos hablar de problemas relacionados con el desconocimiento de cómo mejorar, de cómo hacer más eficientes aquellos componentes que intervienen en una obra civil. ¿Cuáles son esos componentes? Los materiales, la mano de obra, los métodos de trabajo, las maquinarias y el medio ambiente donde se desarrolla esa obra civil. Muy bien, para abrir sobre el tema del problema, ¿cuáles son aquellas áreas que podemos, desde cómo podemos encontrar problemas? A través de una necesidad que debe ser satisfecha, como les decía un momento, alguna deficiencia de infraestructura. Es probable también que un problema sea determinar la causa que está generando esa situación insatisfactoria. Otro aspecto podría ser comprender las relaciones entre diferentes efectos. Una relación entre fenómenos. Podemos hacer una combinación de fenómenos naturales, por darles un ejemplo, que estén impactando
en una determinada área o una determinada estructura. La existencia, vigencia y viabilidad de una situación, es decir, hacer estudios de factibilidad de desarrollar obras de ingeniería. Tenemos dificultades, una dificultad que debe ser superada, o podemos también hacer una descripción, delimitación o definición de un fenómeno que pueda servir para hacer otras investigaciones. Para hacer el planteamiento del problema, primero debemos seleccionar el tema. En otros videos, pues yo les he explicado a ustedes algunas ideas, perdón, de cómo seleccionar su tema. Obligatoriamente tiene que ser en el ámbito de la ingeniería civil. Ahí no hay, eso es lo que está muy claro para todos ustedes. Y desde el punto de vista de vialidad, estructura, obras hidráulicas o materiales también. Y de lo que les acabo de explicar, de cómo mejorar los componentes que intervienen en una obra de ingeniería civil. Podemos también, ese tema debe estar dentro de las líneas de investigación de la Francisco de Miranda. También debe ser de interés para ustedes. Un área que les interese, bien sea si tienen más afinidad con trabajos relacionados con la vialidad, con la estructura, con obras hidráulicas o con los materiales de construcción, desde un suelo hasta las ventanas que se utilizan en una edificación, cualquier tipo de material. Y aquí hay un recorrido en 4 pasos que les podría servir a ustedes para hacer su selección del tema de investigación. Entonces, lo primero, pues selecciona un tema concreto y accesible, un tema que esté bien delimitado, preciso, y pues que tengas información tanto en bibliografía como en otras referencias, un tema que sea relativamente conocido. Escoge una temática que esté relacionada con los conocimientos que ya posees. Ya a estas alturas, pues, prácticamente debes considerarte que estás así de ser ingeniero. Y en aquellas áreas que tú te consideres que tienes más conocimiento, pues trata de ubicar un tema relacionado. Busca áreas de trabajo en las que puedas contar con ayuda efectiva. ¿De quién? De profesores, de asesores, de personas que trabajen o de empresas públicas o privadas que te puedan ayudar con el desarrollo de tu trabajo, con un buen compañero de tesis y que tenga facilidad para acceder a la información. Por último, pues volvemos a caer en lo mismo, que elige un tema que te interese investigar, con el cual tú te sientas cómodo. Ahora sí, una vez que hemos elegido el tema, que tenemos el área, la línea de investigación seleccionada, vamos a plantear propiamente el problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es contextualizar la situación desde el punto de vista de la ingeniería, es decir, cuál es el problema que vamos a abordar, cuál es la situación que debe ser mejorada. Si vamos a una definición más formal, plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Cómo se hace el planteamiento del problema? El planteamiento del problema tiene que ser una descripción de manera amplia de esa situación que nosotros consideramos insatisfactoria. Eso lo tenemos que enmarcar en su ámbito geográfico y en el contexto que permita comprender su origen y las relaciones que hay entre los diferentes factores que intervienen en ella. Los criterios para plantear adecuadamente un problema son esta situación, ese problema que estamos planteando debe expresar una relación entre 2 o más variables. Debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, y también implica la posibilidad de una prueba empírica,
que es una prueba empírica, que lo que ustedes están describiendo en ese planteamiento del problema pueda ser verificable, bien sea con pruebas o con la verificación en sitio de lo que ustedes están diciendo. Además de eso, hay otros autores, por lo menos Arias, que dice que un buen planteamiento del problema debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Es decir, cuáles son los datos, las situaciones, los conceptos relacionados con ese problema. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? Es decir, ¿cuáles antecedentes hay de esta situación? Hacer una descripción completa de cuál es la situación que se está presentando en la actualidad y cuál es la relevancia de estudiar ese problema. Es decir, ¿qué pasaría si ese problema no se resuelve? Muy bien, una vez que tenemos planteado el problema, y eso, eso se redacta de la siguiente manera. Ustedes van a partir desde una situación, inclusive a nivel mundial, pasan a la descripción de país y por último a una descripción a nivel regional. ¿Cómo es el impacto a nivel regional de esa situación que ustedes quieren solventar o por lo menos proponer la solución? Una vez que tenemos eso claro, entonces vamos a formular el problema. ¿Y formular el problema qué es? Redactar las preguntas que van a ser respondidas una vez que termine la investigación. Como definición, aquí está. La formulación del problema es la interrogante que se plantea el investigador, conocida como pregunta de investigación. Hay una pregunta general y hay unas preguntas, puede ser una o más preguntas. Las preguntas de la investigación van a convertirse van a pasar a ser los objetivos que se van a lograr al finalizar la investigación. Ahora pasamos a los objetivos de la investigación. Una vez que yo me he planteado cuáles son las preguntas que yo debo responder con esta investigación, esas preguntas yo las voy a convertir en los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos? El propósito. El objetivo general es el propósito general de hacer esa investigación. Entonces, tenemos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. En el objetivo general, va a orientar la investigación y es el punto de referencia que ustedes van a mantener durante todo el desarrollo de su trabajo. Para lograr ese objetivo general deben realizarse objetivos específicos, porque de esa manera voy a ir por etapas realizando el trabajo hasta llegar al objetivo general. Una vez que yo cumpla con los objetivos específico, entonces voy a lograr el objetivo general y llegar a la finalización del trabajo. ¿Cómo deben ser los objetivos? ¿Qué debo tomar en cuenta cuando se redacten estos objetivos? El objetivo general debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y de la idea expresada en el título del proyecto de investigación. En otras palabras, el objetivo general casi siempre debe ser el mismo título del proyecto, solamente que le voy a cambiar la primera palabra, la voy a sustituir por un verbo. En cuanto a los objetivos específicos, hay que redactarlos en forma clara, sin ambigüedad, hay que hacerlo de manera precisa y concisa y deben iniciar con un verbo en infinitivo. La lista de verbos la puedo proporcionar. En todos los libros de metodología aparecen cuáles son los verbos que se deben utilizar tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos. Los objetivos deben ser medibles y factibles de alcanzar. Cada objetivo específico está planteado para lograr el objetivo general. Vamos a hacer una pausa acá para continuar en una segunda parte.